Si saben el contexto, ¿no? Pero miren el versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Recuerden que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Cuando Jonás predicó en Nínive, la gente se arrepintió y Dios ya no los castigó, porque así es Dios. Cuando una persona que está bajo la ira de Dios se arrepiente de sus pecados, Dios quita su ira y entonces ya no lo castiga. Eso pasó con Nínive. Miren la reacción del predicador, miren la reacción del Hijo de Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Contra quién se enoja aquí Jonás? Se enoja contra Dios. Es probable que se haya enojado contra sí mismo. ¿Por qué finalmente obedecí? ¿Por qué vine a predicar aquí? No era mi agrado venir a predicar aquí, pero él se enojó. No dice el texto contra quién se enojó, literalmente, pero estoy seguro que él se enojó contra Dios. Y así, en ese estado de enojo, mire el versículo 2, lo que dice que Jonás hizo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Está justificando su desobediencia. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Le está reclamando a Dios. ¿Por qué eres misericordioso? Fíjense, Jonás está mostrando su enojo inmediato, mientras él sabe y en su oración está diciendo: eres tardo tú en enojarte. Mientras Dios es tardo en enojarse, él, Jonás, es muy pronto en enojarse. Y lo triste de todo es que Jonás se enoja porque toda una ciudad se ha arrepentido, porque toda una ciudad está salvada. Se enoja contra Dios. Por eso yo le pregunté al comenzar: ¿usted alguna vez se ha enojado contra Dios? Algunas personas se enojan contra Dios. No comprenden los planes de Dios, no comprenden los propósitos de Dios y terminan enojándose con Dios. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 5. ¿Qué nos dice Mateo respecto a contra quién nos enojamos? Vean, algunos se enojan con sus cónyuges, otros se enojan con los miembros de su grupo, de su iglesia, líderes. Otros se enojan contra sus familiares, sobrinos. Jonás se enojó contra Dios. Vamos a ver aquí en capítulo 5, versículo 22. 5:22 de Mateo, dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién se enoja aquí contra quién, dice Jesús? Cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Está hablando Jesús de hermanos en la fe? Claro que no. Jesús está refiriéndose a lazos familiares. Él se está refiriendo a dos hermanos de una sola familia. Y esto los padres lo saben. Es muy frecuente ver cómo los hermanos se enojan entre sí por alguna razón, pero se enojan. Los padres sufrimos mucho cuando los hijos entre ellos se enojan y terminan peleando, terminan distanciándose y muchas veces hasta odiándose. Hay muchos casos que podríamos mencionar de estos, en donde lo que comenzó con un simple roce terminó hasta con amenazas de muerte, juicios aquí, juicios allá y muchas veces la muerte. ¿Se ve eso? ¿Qué dice Jesús aquí? Cualquiera, no importa quién quiera que sea, no importa, cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea, Jesús está dando por sentado que el enojo también está en el hogar entre los hermanos. A veces nosotros vemos cuando los hermanos se relacionan entre sí en público. A veces vemos a los hermanitos abrazarse, darse un efusivo saludo, pero no sabemos en realidad cómo son ellos dentro de la casa. Si realmente son así, tanto en lo privado como en lo público. Muchas veces mostramos una cara diferente públicamente que lo que vivimos cada día. A veces como hermanos, usando un dicho popular, vivimos como el perro y el gato, ¿no? El uno que molesta al hermano y el otro que se irrita y que grita, que insulta y comienza
comienza la pelea y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos un perro y una gata que no se pueden ver. La gata es muy bandida, yo no sabía eso. Rocío me dice, obsérvala. Se sube ahí encima de esta cosa para fastidiarlo al perro. Y una vez que el perro se asoma, le tira la mano y le araña. Hay hermanos que provocan la cólera de los otros hermanos. Y hay hermanos que no saben controlarse y se enojan, ¿no? Se enojan contra el hermano. Jesús está diciendo que cualquier hermano que se enoje contra su hermano, eso es un pecado. No importa si hay razones justificadas o no, eso no está bien, dice Jesús. Entonces, a veces nos enojamos hermanos contra hermanos. Más abajo, Mateo 26. Mateo 26, 8. Mateo 26, 8. Una mujer con muy buena voluntad entra donde Jesús está reunido. Lleva un frasco de un perfume muy costoso y comienza a derramarle los cabellos de Jesús. Parece que Jesús tenía cabellos muy largos. Y comienza a ungir a Jesús. Este es el contexto. Mateo 26 dice, versículo 8: al ver esto, lo que la mujer estaba haciendo, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Quiénes se enojaron aquí? Los discípulos. Y esto seguramente es una referencia a los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús se enojaron aquí en este caso. ¿Por qué? Porque una mujer había derramado su perfume en los cabellos de Jesús. Se enojaron contra la mujer. Se enojaron contra el desperdicio que ellos consideraban que era desperdicio. Pero al fin y al cabo se enojaron. Los apóstoles que Jesús estaba formando se enojaron también. Hay un personaje en el Evangelio de Lucas que creo no debe pasar desapercibido. Está incluido en la parábola que Jesús narró sobre el hijo perdido, al que le llaman hijo pródigo. Creo que me han dicho, ¿no? Al hijo perdido. Lucas capítulo 15. Ustedes conocen el contexto. El joven pidió su herencia, se retiró lejos, despilfarró todo, después arrepentido volvió al padre, y el padre misericordioso lo recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? En el padre no había enojo, en el padre no había resentimiento, el hijo le había fallado, ya el padre lo había perdonado, y cuando el hijo vino, que lo estaba esperando el padre, lo abrazó. ¿Y qué hizo el padre? Para mostrar su alegría, hizo una fiesta para el hijo. Y dice la palabra que cuando el hermano mayor, que no había estado cuando regresó este hijo menor, se dio cuenta que eso estaba haciendo el padre, noten su reacción. Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. Desde el 27. Y él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Estaban alegres todos, comiendo, ¿no? Celebrando el regreso del hijo. Versículo 28. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se enojó. ¿Contra quién se enojó? Se enojó contra su hermano, se enojó contra el padre, se enojó con la gente que estaba en la fiesta. Él se enojó. ¿Por qué creía que no era justo que el padre le hiciera fiesta a uno de sus hijos que había despilfarrado toda la herencia que le había dado? Repito, no estoy aquí para justificar a nadie, pero aquí vemos a un hijo que se enoja con el padre. ¿Usted como hijo alguna vez se enojó con su padre porque consideró que lo que él hizo no era justo, no era necesario, no era bueno, no era aceptable? A veces los hijos nos atrevemos a juzgar a los padres y creemos que porque un padre es misericordioso con uno de los hermanos o de los hijos está haciendo mal. No debe ser así.